Nos preparamos para el Evangelio del día de hoy, domingo 1 de octubre del año 2023. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel capítulo 18, versículos del 25 al 28. Así dice el Señor. Comentáis, ¿no es justo el proceder del Señor? Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Ahora queremos regalarte un eco de esta maravillosa primera lectura. Amados hermanos y hermanas en la fe, estas palabras del Señor nos llaman a la reflexión y nos invitan a mirar profundamente dentro de nuestros corazones y acciones. Imaginemos, por un momento, la voz del Todopoderoso resonando en nuestros oídos, con una pregunta que nos desafía y nos impulsa a la autoevaluación. Estas palabras nos llevan a un examen de conciencia profundo. Nos instan a reconocer nuestras propias acciones y elecciones en la luz de la justicia divina. ¿Somos verdaderamente justos en nuestros caminos? ¿O hemos perdido de vista el sendero de la rectitud y la bondad? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Esta declaración nos recuerda la fragilidad de nuestra propia justicia. En nuestros momentos de debilidad, podemos alejarnos del camino recto y cometer errores. Sin embargo, la esperanza no se pierde. El arrepentimiento y la vuelta a la justicia pueden redimir incluso al más errante entre nosotros. Cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia. Aquí encontramos la promesa de la misericordia divina. La puerta del arrepentimiento siempre está abierta. Dios, en su infinita gracia, nos permite cambiar nuestro rumbo. El malvado puede encontrar la redención abandonando sus caminos perversos y abrazando la rectitud y la justicia. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Estas palabras son un faro de esperanza en medio de nuestras luchas y caídas. La vida eterna está al alcance de aquellos que, incluso en su pecado, encuentran la fuerza para volverse hacia Dios. La verdadera vida, la vida en su plenitud, se encuentra en el arrepentimiento y la reconciliación con el Señor. Hermanos y hermanas, que esta advertencia amorosa del Señor nos ayude a examinar nuestros caminos. Que nos dé la motivación a buscar la justicia y la bondad en todas nuestras acciones. Encontraremos la verdadera paz y la vida eterna cuando caminemos en los senderos de la rectitud. Que la gracia de Dios nos guíe y fortalezca en nuestro viaje espiritual. Que el amor y la misericordia del Señor estén siempre con vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos preparamos, hermanos, para nuestro salmo del día de hoy. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda,
Señor, que tu misericordia es eterna. Ahora queremos compartir junto a ti un humilde análisis comprensivo de este maravilloso salmo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en estas simples pero profundas palabras, encontramos un recordatorio divino que trasciende el tiempo y el espacio. Imaginemos, por un momento, estas palabras como un eco de esperanza que resuena en nuestros corazones, recordándonos la naturaleza infinita de la misericordia del Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Estas palabras nos conectan directamente con la esencia misma de Dios, su amor incondicional y su gracia ilimitada. La misericordia del Señor es eterna, no está limitada por nuestras faltas o errores. Incluso en nuestros momentos más oscuros, su amor brilla como una luz que guía nuestro camino. Esta afirmación nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído, el Señor siempre nos levantará. En medio de nuestras flaquezas, encontramos su fuerza. Cuando nos sentimos perdidos, su misericordia nos encuentra y nos lleva de vuelta a su amoroso abrazo. Que en su misericordia encontramos sanación y perdón. Nuestras heridas pueden ser profundas, pero su amor es más profundo. En el bálsamo de su misericordia, nuestras cicatrices se convierten en testimonios de su gracia transformadora. Que somos llamados a mostrar misericordia a los demás. Al reconocer la infinita misericordia que hemos recibido, somos inspirados a compartirla con los demás. En un mundo necesitado de compasión, somos llamados a ser instrumentos de la misericordia divina. Que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Su misericordia es nueva cada mañana. Cada día nos brinda la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos hacia Él y recibir su amor restaurador. Hermanos y hermanas, que estas palabras resuenen en nuestros corazones como un recordatorio constante de la gracia de Dios. Que vivamos nuestras vidas en gratitud por su misericordia eterna y que, al mostrar misericordia a los demás, seamos verdaderos reflejos de su amor en el mundo. Que la paz y la misericordia del Señor estén siempre con vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora continuamos con la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Ahora queremos regalarte un eco de esta maravillosa primera lectura. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en estas sagradas palabras encontramos una guía divina para vivir nuestras vidas en unidad, humildad y amor. Imaginemos, por un momento, estas palabras como una brisa suave que acaricia nuestros corazones, llevando consigo la esencia misma del mensaje de Cristo. Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor.
Aquí encontramos un llamado a la consolación y al amor, dones preciosos que podemos ofrecer unos a otros. Imaginemos un mundo donde nuestras acciones y palabras estén imbuidas del amor de Cristo, donde nos convirtamos en instrumentos del consuelo divino en medio de las dificultades. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Estas palabras nos instan a dejar de lado el egoísmo y la competencia. Imaginemos un espíritu de humildad que guía nuestras interacciones diarias. Cuando dejamos de lado nuestras propias ambiciones y nos enfocamos en el bienestar de los demás, encontramos la verdadera grandeza en la humildad. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás. Esto nos llama a un amor desinteresado, un amor que se preocupa profundamente por los demás. Imaginemos un mundo donde nuestras acciones estén enraizadas en el deseo genuino de servir y ayudar a los demás. En la búsqueda del bienestar de los demás, encontramos nuestro propio florecimiento espiritual. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Estas palabras nos recuerdan el ejemplo supremo de humildad y amor, Jesucristo. Imaginemos nuestros corazones llenos de los mismos sentimientos de amor, compasión y sacrificio que caracterizaron la vida de nuestro Salvador. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Esto nos lleva a un lugar de adoración y reverencia. Imaginemos un mundo donde todos reconocen la majestuosidad de Jesucristo, donde cada ser humano se postra ante la grandeza de su amor redentor. En este acto de humildad encontramos la verdadera exaltación. Hermanos y hermanas, que estas palabras se conviertan en la brújula de nuestras vidas. Que vivamos en unidad, humildad y amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Que nuestras acciones y palabras proclamen la grandeza de su nombre. Que la paz y el amor de Cristo estén siempre con vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. En aquel momento, Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo con una parábola que resonaría profundamente en los corazones de todos los presentes. Les habló de un hombre con 2 hijos, un relato que iba más allá de su apariencia sencilla y que encerraba una verdad profunda sobre la naturaleza humana y la gracia divina. El padre, en su amor y sabiduría, se acercó al primero de sus hijos y le pidió que fuera a trabajar en la viña. Inicialmente, este hijo se rebeló, diciendo: No quiero. Sin embargo, después de reflexionar, reconsideró su decisión y finalmente fue a la viña. Por otro lado, el segundo hijo, aparentemente obediente, respondió afirmativamente a la misma solicitud de su padre: Voy, Señor. Pero a pesar de sus palabras prometedoras, nunca cumplió su promesa y no se presentó en la viña.
Ante la pregunta de Jesús sobre quién de los dos hijos hizo lo que el Padre deseaba, los sumos sacerdotes y los ancianos respondieron correctamente: el primero. En esta simple respuesta, reconocieron la verdad fundamental de la parábola. Jesús les mostró que aquellos que inicialmente se rebelan contra la voluntad de Dios, pero luego se arrepienten y obedecen, son más dignos en el reino de Dios que aquellos que profesan obediencia, pero no actúan de acuerdo con sus palabras. Esta parábola es una poderosa lección sobre la gracia, el arrepentimiento y la verdadera obediencia. Nos recuerda que el reino de Dios no se trata solo de palabras piadosas o promesas vacías, sino de acciones auténticas que reflejan un corazón transformado. Los publicanos y las prostitutas, a menudo marginados y considerados pecadores por la sociedad de aquel tiempo, entendieron esta verdad y respondieron al llamado de Juan el Bautista hacia la justicia y el arrepentimiento. A pesar de su pasado, reconocieron la verdad cuando la oyeron y cambiaron sus caminos. En contraste, los sumos sacerdotes y los ancianos, aunque escucharon la enseñanza de Juan, se negaron a creer y a cambiar sus corazones obstinados. Su arrogancia y falta de humildad les impidieron ver la verdad y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. En nuestras propias vidas, esta parábola nos desafía a examinar la sinceridad de nuestras acciones y la autenticidad de nuestra obediencia. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y cambiar de rumbo cuando nos enfrentamos a la verdad de Dios? ¿O estamos atrapados en una religiosidad superficial que carece de transformación interna? La parábola también nos invita a mostrar compasión y gracia hacia aquellos que, como el primer hijo, pueden haberse alejado inicialmente pero están dispuestos a regresar y obedecer. Nos recuerda que el amor de Dios está disponible para todos, sin importar nuestro pasado o nuestras acciones pasadas. Finalmente, esta enseñanza nos llama a reflexionar sobre la actitud de nuestro corazón hacia la verdad. ¿Estamos dispuestos a escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso si va en contra de nuestras propias inclinaciones y deseos? ¿O estamos endurecidos en nuestra obstinación y resistencia, como los sumos sacerdotes y los ancianos? Oremos para que podamos tener corazones dóciles y humildes, dispuestos a recibir la verdad de Dios y a obedecer su voluntad con sinceridad y autenticidad. Que podamos ser como el primer hijo en la parábola, dispuestos a cambiar y a seguir el camino de Dios, sin importar cuán lejos hayamos errado. En el nombre de Jesús. Amén.